proceder a grabar la clase, por si acaso esto es la evidencia de que hemos estado en clase sincrónica, y también por si acaso alguien quiere recuperarla, aunque esto es un taller, no es necesario, pero de cualquier manera queda la evidencia y yo la subiré al aula virtual. Muy bien, entonces les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer en el taller. Bueno, ustedes van a ser seleccionados en 8 salas. Voy a hacerles 8 salas, aunque son todavía muy poquitos, pero de cualquier manera. En estas salas ustedes van a empezar a buscar las definiciones de la materia, que yo les voy a decir. Yo voy a entrar en cada una de las salas y les voy a decir exactamente qué términos son los que tienen que buscar. Les leo textualmente qué es lo que dice la tarea. La siguiente tarea grupal se realizará en la próxima clase en un taller de aula. Consistirá en buscar en Internet el significado de los conceptos básicos de la materia socioantropología que se indican a continuación, de los cuales se transcribirá a qué dice una sola definición. Como ustedes son pocos, vamos a hacer una sola definición, porque realmente van a estar en cada grupo unas 3 personas. Una sola definición, la que les parezca más adecuada, poniendo al final del párrafo donde hace la definición la fuente de información, es decir, el nombre de los autores, de los autores, el año, el título del libro o del artículo. El documento tendrá las siguientes partes. Bueno, ustedes tienen que ir haciendo en el aula, en la sala donde van a estar reunidos, van a hacer un documentito en Word, y tendrá, bueno, la primera parte es los datos de identificación, es decir, una carátula donde estarán los nombres de ustedes, la materia, el paralelo, el docente y el periodo. Después estará como segundo punto el cuerpo del documento, donde ahí irán las definiciones que ustedes han buscado con su respectiva fuente de información. Y por último, habrá una conclusión donde se ponga un pensamiento final que englobe todo lo que se ha buscado y analizado. Se sugiere que la búsqueda de las fuentes académicas, que las fuentes de información sean académicas, libros, artículos, organismos internacionales como la UNESCO, Google Académico, etc. Y se toma como referencia el libro de David Hachi, sobre todo los que les toque los términos del primer periodo, del primer parcial. Eso lo pueden buscar en el libro Hachi. En cambio, los del segundo parcial, que son otro tipo de términos que no están en el libro, pues ustedes tienen que buscar otra fuente de información. También la UNESCO es una buena fuente de información para los términos, todos los términos de cultura, interculturalidad, etc. Para el trabajo en equipo, en la clase sincrónica se organizarán grupos al azar y se establecerán el nombramiento interno de un coordinador, un secretario por cada grupo, y luego se organizarán los estudiantes del grupo, se asignará tarea y el secretario o secretaria se encargará de transcribir el trabajo de cada uno de los miembros. Bueno, esto va a ser más fácil porque sus grupos van a ser pequeños. En otros paralelos pues hay bastante más estudiantes, entonces los grupos son mucho más grandes. La docente indicará cuántos conceptos deben buscar cada grupo y el tiempo que dispone. Una vez terminado el trabajo, se realizará una plenaria donde se expondrán los resultados alcanzados. Ahí en la plenaria, que será después de una media hora de estar ustedes ya trabajando y haciendo el informe, en esa plenaria todos tienen que hablar, todos tienen que decir algo, cada uno de los integrantes de cada grupo. Una vez terminado el taller, cada uno de los integrantes de los grupos subirá al aula virtual el trabajo previamente escaneado en PDF. ¿Ok? Eso sería, bueno, aquí están después los conceptos que el momento que ya se dividan en grupos, yo voy a ir entrando en cada sala y diciendo
qué concepto tienen ustedes que ir buscando. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, señores? Si tienen alguna observación, alguna duda, por favor, a WhatsApp y esperemos que no se caiga como ayer. O si no, al correo. A ver, Lizzy, dígame. Doctora, ¿qué tiempo tenemos por ese caso? Van a tener 30 minutos una vez que yo haya revisado a todos, indicado o sea, haya entrado en todas las salas e indicado las palabras que tienen que buscar. Ahí tienen 30 minutos. Yo les diré, les mandaré un chat a cada uno de las salas diciéndole que falta 5 minutos para entrar en la sala general. Entonces van a tener tiempo porque son menos y va a ser más fácil la búsqueda. A ver, ¿qué más? Doctora, otra ¿Perdón? preguntita. Otra preguntita. Diga. El formato, ¿cómo lo...? El formato es el que le he dicho. El formato es exactamente el que le he dicho. Una carátula, bueno, busquen siempre las carátulas. Me imagino que ustedes ya habrán hecho algún trabajo en otra materia, busquen el logo de la universidad para que lo pongan. Eso se busca en internet, pues, buscando logo de universidad. Y ahí ponen sus nombres, etcétera, como les he indicado. Después el cuerpo del trabajo, que será, como les digo, las definiciones. Y por último la conclusión. Nada más, no tiene otro formato. Por favor, bueno, formato, si ustedes han aprendido APA, hagan en APA, sobre todo las fuentes de información que van debajo de cada definición. ¿Ok? ¿Algo más, Alison? Doctora, muy buenos días. Buenos días. Tengo una duda, es en cuanto al cuerpo de la información. ¿Hay un límite de páginas? ¿Un límite de No hay un límite, información? pero miren, ustedes, esto es un taller. Después vamos a hacer una plenaria. Si ustedes se expanden en una definición es algo preciso y concreto, de una buena fuente, obviamente, que aclare qué significa el concepto. Pero no pueden hacer 2 o 3 páginas, imposible. Es una definición, por ejemplo, que es antropología. Entonces, básicamente, pues, simplemente la definición, una definición, puede ser amplia esa definición, pero no puede ser más de un párrafo. ¿Comprende? Entonces tendrá máximo 1 o 2 hojas sin contar la carátula, ¿no? Pero yo creo que en una página, pero no hay un máximo, porque es un trabajo muy concreto. Y ustedes van a hacer de 2 a 3 definiciones, no van a hacer más. Entonces va a ser rapidito, ¿ok? Bueno, señores, si ustedes creen que con 2 definiciones de esa palabra lo aclara más, eso ya lo dejo yo a su criterio. Pero yo pido una sola definición, pero si ustedes buscan un par de definiciones y son interesantes y creen que complementan, le acepto esas 2 definiciones, pero nada más. ¿Ok? ¿Algo más, señores? Bueno, entonces vamos a crear los grupos, las 8 salas, y vamos a asignar automáticamente. Ustedes van a recibir la notificación de que entren a la sala. ¿Ok? Ya está creada y vamos a iniciarlo. Nos vemos en 30 minutos una vez que yo ya asigne las definiciones. Adelante, ya pueden entrar. A ver, Melanie, ¿qué pasó? Melanie Bravo.
Bueno, ustedes son la sala número 1. Hola, ¿me oyen? Sí, doctora, buenos días. Ok, Buenos días. buenos días. Ustedes son la sala 1. Van a buscar 3 palabras. Antropología, antropología social y antropología de la salud, o socioantropología. Antropología social o socioantropología y antropología de la salud. ¿Ok? Entonces, estas 3 palabras. Y proceden como hemos explicado. Adelante. Doctora, una pregunta. Bien. Solo esas tres y Nada de ahí más, nada más. nada más. Ya listo. Gracias, doctora. ¿Ya? Bueno, ya estamos en la sala general. Vamos a comenzar con la plenaria, donde ustedes van a exponer las definiciones que han investigado. Les tengo que indicar que estén atentos porque este tema, con las definiciones, se va a hacer un documento que yo les voy a mandar y es tema de examen. Entonces, por favor, estén atentos a todas las definiciones porque eso les conviene para su conocimiento. Ok, vamos a comenzar por la sala número 1. Vamos en orden porque en orden están igualmente los conceptos y las definiciones que ustedes van a ver en su materia. Si quieren pueden compartir pantalla y pueden exponer lo que ustedes ya han escrito y por favor todos los que expongan con la cámara abierta. Gracias. Disculpe, doctora, comparto pantalla. Ok. Buenos días con todos. El primer grupo va a exponer las definiciones de los términos antropología, socioantropología y antropología de la salud. En primer lugar tenemos el término antropología, que de acuerdo al autor Marvin Harris define como la antropología como el estudio de la humanidad, al igual que de los pueblos antiguos y también modernos, y también sus estilos de vida respectivamente. La antropología es muy amplio y complejo, entonces se divide en diferentes ramas, que estas se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Los antropólogos, algunos de ellos se centran en estudiar la evolución de nuestra especie, que es el Homo sapiens, y a partir de especies más antiguas. Otros antropólogos investigan cómo el ser humano, el Homo sapiens, ha llegado a poseer la facultad de lenguaje, al igual que su desarrollo y diversificación, y también los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de nuestra comunicación. Y por último, otros antropólogos estudian las tradiciones aprendidas de pensamiento y conducta, que esto lo denominamos cultura. También investigan cómo surgen y se diferencian estas culturas antiguas y cómo y por qué cambian o permanecen iguales a través de los años estas culturas modernas. ¿De acuerdo?
Ya, buenos días con todos. A mí me tocó investigar acerca del tema de antropología social o también conocido como socioantropología. Yo me basé en el libro de Alfonso, donde decía que la antropología social, cuya misión es el análisis y comparación de las relaciones entre las personas y los grupos sociales. Ubiqué este concepto ya que me parecía como que lo más concreto de esa parte del libro, donde específicamente hablaba como de una definición acerca de este término. De ahí también considero importante agregar otra definición donde nos habla más como el origen de este término, la cual nos dice la denominación antropología social aparece por primera vez en España en 1877, año en el que Hermenegildo Giner de los Ríos, secretario de la Institución Libre de la Enseñanza, redacta programas de biología y antropología, en donde desarrolla el programa que se titula Antropología Social, en el que presta particular atención a la sociedad y a la familia, a la nación y al Estado, a la región, al derecho y al arte, terminando con epígrafes referente a la sociedad general humana y al cosmopolitismo. Ok, gracias. Bueno, de ahí continuamos con la parte de antropología de la salud, el cual se define concretamente como el estudio, conocimiento y comprensión del ser humano desde el ámbito de la salud, la enfermedad, el bienestar y el dolor, representándose como ya sea el dolor físico, psíquico o social, en su contexto sociocultural en el tiempo y en el espacio. Esto de aquí es una rama de la antropología social y cultural que estudia concretamente los sistemas médicos y las dimensiones culturales de la enfermedad, siendo la dimensión cultural de la enfermedad aquella dimensión que hace referencia a la percepción y las vivencias del enfermo que tiene también en el entorno que lo rodea al momento de la enfermedad. Y esta definición fue propuesta por García en un documento que tiene por nombre Antropología de la Salud y la Enfermería. Ok. Bueno, entonces, concretando y resumiendo, antropología es el estudio del hombre, es la ciencia que estudia al ser humano de manera integral, como un ser que se adapta a sus ambientes. La antropología social estudia las relaciones de los seres humanos, de las entre ellos familias, grupos y comunidades. Y en la antropología de la salud, pues es una aproximación a el concepto salud-enfermedad dentro de todas las culturas y de todas las cosmovisiones con respecto a la salud. Muy bien, entonces queda esto claro, vamos al segundo grupo. Muchas gracias, primer grupo. Doctora, ¿sí se puede visualizar la Sí. pantalla? Buenas tardes, buenos días con todos. Somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre los dos siguientes términos, que son cultura e identidad cultural. Bueno, mi compañero, ahí. Sí, comenzando, ¿no? La cultura, vamos a referirnos a lo que es la cultura, un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que va a ser transmitido de generación en generación a fin de orientar algunas prácticas individuales y colectivas, incluyendo diferentes procesos, como son los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. También cabe aclarar que para que estas culturas se formen se van a convertirse en una civilización que van a pertenecer con un conjunto de mismos intereses y creencias, y para que estas culturas necesiten transmitirse de una generación a otra, deben de luchar y sobrevivir para su bienestar de las civilizaciones. Y a partir de lo que es la cultura, van a crear lo que es una ciudad, que va a comenzar a formar sociedades, monarquías como gobierno, como también economía, mercados y sus culturas, y refiriéndose también a lo que es la cultura, ¿no? Al arte, al templo, las ciencias y filosofía de una población.
Esto es bueno por José Pico. Y aparte, esta cultura no surge por lo que es una obligación, sino que esta surge así de la nada y por las necesidades de los seres humanos, porque no va a ser aportada por una obligación ni decisiones asambleístas o legislativas, ¿no? Van a tomarse en cuenta también elementos dominantes de una sociedad, los cuales van a compartir un mismo lenguaje, las mismas creencias religiosas, la importancia de las tradiciones y rituales, lo que es la arquitectura y el uso de las tierras dentro de la intelectual, la ciencia, el arte y la literatura y la música. Gracias. Ok, sigamos. El siguiente concepto va a ser identidad cultural. Se define como concepto de identidad cultural lo que encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Bueno, este es una cita de acuerdo a Molano Olga, 2007. Además de esto, hay que añadir que en identidad cultural se caracteriza por abordar temas como lo que viene siendo la lengua, las interacciones sociales, las creencias, las ceremonias, los ritos. Bueno, y también hay que resaltar que en identidad cultural esta se caracteriza por ser de criterio inmaterial. Ok. Entonces, vemos dos conceptos importantes, cultura e identidad. La cultura, les voy a leer la definición de la UNESCO. Dice que es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Es ella la que hace que de nosotros, seres humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado y pone en cuestión sus propias realizaciones. Busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Definición de la UNESCO. Es básicamente parecida a la que ha dado su compañero, pero como que nos quedamos con esta para el documento. Y la identidad cultural, efectivamente, pues es el sentido de pertenencia a un grupo social. Eso es muy importante. Esa es la identidad cultural. Bueno, vamos a... Muy bien, muchas gracias. Creo que había una tercera persona que no ha expuesto en ese grupo, en el segundo grupo. Iba a hablar de la conclusión. Hable de las conclusiones. Ya. Bueno, ya, a partir de lo que fue consultado por parte de mis compañeros, de eso se logra evidenciar que las personas a través de su vida van adquiriendo diferentes conocimientos acerca de lo que son las culturas presentes, lo que son las creencias, los rituales, los comportamientos y tradiciones. A partir de esos diferentes comportamientos y creencias observadas, las personas se limitan a cumplir ciertos aspectos, dando origen a lo que es la identidad cultural, donde cada grupo social, cada pueblo logra cumplir ciertos aspectos que los permiten diferenciarse de los demás. Es así que a partir de ambos conceptos logramos decir que son de gran importancia dentro de las asignaturas de socioantropología, porque permite que se realice el estudio comparativo de las culturas humanas, cómo han ido cambiando a raíz del tiempo. Ok, gracias, Melanie. Sigamos. El grupo 3, por favor. Bueno, somos el grupo 3 y nos toca hablar sobre lo que es la diversidad cultural y la multiculturalidad. Interculturalidad. Interculturalidad, perdón. Tenemos que tener en cuenta que la diversidad cultural es
es una convivencia armónica y respetuosa entre grupos humanos, respetando su proceso, su trasfondo éticos, religiosos, lingüísticos y culturales. Esto es lo que trata de dar un significado de que ninguna se puede sobreponer encima de la otra, ya que en los distintos grupos sociales existen su distinta cultura, su distinto sistema lingüístico y su sistema religioso diferente. La fuente donde sacamos sobre la definición de la diversidad cultural es de Alejandra Val Cubero, que habla sobre la diversidad cultural, es posible su aplicación al sector audiovisual. Bien, eso es el concepto de interculturalidad, pero bueno, vamos a ir viendo. Sigan. Bueno, dentro del concepto de interculturalidad, puedo decir que es la convivencia variada de culturas en un mismo entorno, con las posibilidades de interrelacionarse a través del diálogo en un ambiente sano, es decir, donde existe el respeto mutuo entre ellas. Esto tomando como referencia el concepto que establece la UNESCO en noviembre del 2015, donde indica que la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Luego de esto, profesora, partiendo de ambos conceptos que han mencionado nuestros compañeros, se puede llegar a la conclusión de que ambos términos se relacionan directamente. Esto puesto que la interculturalidad y la diversidad cultural tienen en común la existencia de distintas culturas y a su vez el hecho de poder establecer una interacción equitativa entre ellas, de manera que se puedan generar expresiones culturales a partir de la relación social por prácticas comunicativas como lo es el diálogo, logrando así una convivencia armónica y de respeto mutuo entre los individuos que conforman las culturas. Bueno, entonces para diferenciar la diversidad cultural sería la multiplicidad de formas en que se expresa la cultura de todo el mundo, o sea, es el patrimonio cultural de la humanidad, que se expresa de distinta manera, se distribuye de distinta manera, y todo eso lo recoge la UNESCO como organismo internacional. Y la interculturalidad, como ustedes muy bien han dicho, es la interacción equitativa de diversas culturas, donde hay una actitud de respeto mutuo entre esas culturas. ¿Ok? Entonces, esos serían los dos términos, y sobre todo la interculturalidad que vamos a ver en el transcurso de nuestra materia. Muy bien, sigamos, sala 4. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a dar la definición acerca del etnocentrismo, aculturación. Bueno, puede decir que el etnocentrismo en una visión del mundo es una visión del mundo donde nuestro propio grupo es tomado como el centro de todo y de todos. Se piensa y se siente a través de nuestros valores y nuestros modelos, nuestras definiciones de lo que existencia. En el plano intelectual puede verse como una dificultad de pensar en la diferencia, en el nivel efectivo como sentimiento de extrañeza, miedo, hostilidad, etc. El etnocentrismo es un fenómeno en el que se mezcla tanto los elementos intelectuales y racionales, así como elementos emocionales y afectivos. Estos dos planos del espíritu humano. En la historia de las sociedades, además se podría decir que entre los hechos humanos se puede expresar como una sociedad que presume su superioridad ante los demás. Buenos días con todos. La aculturación, puedes subir. Es la ciencia social vinculada de la teoría evolucionista del siglo pasado en su modelo de las transformaciones socioculturales ligadas a esta interpretación. Generó una línea teórica que intentó vincular las situaciones de cambio cultural a transformaciones estructurales inherentes del desplazamiento social, es decir, el traspaso cultural en condiciones asimétricas o simétricas, y eran vistas como cambios culturales.
Los primeros estudios sobre la aculturación se dan en el contexto anteriormente señalado, es decir, que los estudios disponibles al respecto son elaborados cada uno de la visión parcial en relación con la diversidad étnica, como también en la existencia de cultura específica, lo que operatizaba un concepto universalista de la cultura y su alcance. El concepto de la aculturación ha sido definido más bien como desde la antropología, pero es posible ver conceptualizaciones también de la sociología en estudio del campo sobre el tema. Uno de las más conocidas es la de Barnett, que es el cambio cultural que se inicia para la conjugación de dos o más sistemas culturales autónomos. Pero esta definición solo será funcional para grupos que se relacionan en niveles económicos, políticos y culturales independientes en un contexto de dimensiones culturales comparativamente equivalentes. Gracias. Ok. Buenos días con todos. Voy a hablar sobre el sincretismo. El sincretismo es una categoría estética en la que conviven indiscriminadamente los pensamientos, las formas y las técnicas, generando una suerte de promiscuidad que se acomoda y se adiestra a quien mejor las utiliza, buscando la mejor manera de ponerla en operación en un solo contexto. Es el estudio del comportamiento de las comunidades, razas y pueblos en el entorno de la pervivencia, de rituales paganos mezclados en creencias religiosas, pero no en relación con el arte. Ya que de aquí la importancia de un estudio sobre la relación particular del sincretismo con la obra de arte contemporánea, ya que se refleja en las necesidades de los artistas, en la producción de sus obras, en los mecanismos y métodos utilizados por su ejecución, en su soporte ideológico, filosófico y técnico, en la crítica, en el entorno, en los canales, organismos y sistemas de difusión, promoción y distribución de las obras, en la teoría y en la historia del arte. Esta fuente la saqué de Herrera en el 2006 en el sincretismo y el arte contemporáneo latinoamericano en la revista científica de Sociedad Cultural de Desarrollo Sostenible. Bueno, en conclusión, son elementos y costumbres caracterizados de una cultura y en su totalidad significa que integra en cada caso diversos elementos o rasgos culturales, ya que cada uno de los cuales responde a una necesidad explícita o implícita de la vida de un grupo social. Y para concluir, deberíamos pensar en la necesidad de que todo gran conjunto de experiencias que contiene las demás culturas es tan importante como las propias y siempre se puede aprender de los otros. Gracias. Ok, gracias al grupo 4. Decirles que, miren, ustedes tienen que aprender a leer y a resumir y a simplificar. No sé si el resto se ha enterado un poco o no de lo que significan estas tres palabras, pero debemos de, bueno, quizá el etnocentrismo sí estaba bien explicado, pero el otro estaba demasiado amplio. Bueno, de cualquier manera, vamos a ver el etnocentrismo, ¿qué es? Es ver el mundo desde mi cultura. Mi cultura es la mejor, las otras no sirven. Es lo contrario de la interculturalidad. En nombre del etnocentrismo se han destruido culturas, los nazis acabaron con millones de judíos porque eran etnocéntricos, ellos creían que la raza aria estaba por encima de todo. Los españoles que llegaron a América destruyeron y mataron a cantidad de indígenas de distintas culturas, porque según los españoles los indígenas no tenían alma. Entonces eso es una actitud etnocéntrica. Entonces eso realmente pues es lo contrario a la interculturalidad, que como hemos visto es una convivencia armónica y respetuosa entre culturas. ¿Ok?
Es lo que no tenemos que ser. Mirar las cosas desde nuestro punto de vista e ignorar el resto de culturas. Después, la aculturación es un fenómeno normal, es como un proceso de adaptación, es cuando las distintas culturas establecen contacto y hay una modificación en las normas culturales de ese individuo. Por ejemplo, yo llevo muchos años, yo soy española, llevo muchos años aquí en Ecuador. Claro que he ido perdiendo algunos rasgos de mi cultura, he ido adquiriendo otros rasgos de la cultura ecuatoriana, de donde he estado en Quito, he estado aquí en Manta. Eso es aculturación, que de alguna manera es un proceso de adaptación. Entonces, eso ocurre cuando se contactan ciertas culturas, pero siempre se mantienen raíces culturales propias y no se pierden nunca. ¿Y qué es el sincretismo? Es algo como una manifestación de lo que es la aculturación. En ese choque de cultura se mezclan elementos de una cultura y de otra. Eso aparece, por ejemplo, en algunas fiestas, en muchas fiestas de la sierra. Por ejemplo, en el Corpus Christi, en Saquisilí, salen los danzantes que prácticamente pues son, tienen un vestuario bastante indígena, con elementos muy indígenas, pero también tienen elementos de la religión católica. Entonces, esa unión de esos elementos paganos, diríamos indígenas y cristianos, es lo que se llama sincretismo. Se da mucho en la religión, pero se puede dar incluso en la lengua, en el lenguaje que se emplea. Todos hemos dicho este guagua, que es este niño, utilizando una palabra quichua. Entonces, de alguna manera hemos hecho un sincretismo, hemos unido a la lengua castellana, al español, pues palabras del idioma quichua. Bueno, muy bien. Sigamos. Gracias. Grupo 4, grupo 5. Ya comenzamos. Bueno, nuestro grupo va a definir dos conceptos que son tanto la igualdad como la equidad. Comenzando con la igualdad, según la autora Mar Venegas, esta la podríamos definir como un trato justo entre los individuos. Los individuos que tengan las mismas condiciones y situaciones. Y no solo se queda en esta definición, ya que la igualdad comprende de una diferenciación estructural y que afecta a distintas categorías sociales, que primordialmente son tres, como la condición social, que es dedicada a las condiciones materiales de vida de dicha categoría. También de crisis económica y de género y sexualidad, incluyendo la orientación sexual, y la pertenencia étnica, que es dedicada a las magnitudes espirituales o simbólicas. Ok. A continuación... Bueno, la igualdad la definiría con unas palabras claves, que es justicia social. Es decir, que para que haya igualdad debe haber un trato justo e idéntico, sin importar las cualidades de la persona, que puede ser la raza, sexo, cultura, costumbres. Ninguna de estas influyen para que haya un trato justo, ya que todas las personas son iguales y ninguna está por encima de otra. Y de esto se desprende el siguiente artículo, que es: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Gracias. Ok. Ya, conforme a las definiciones de equidad, encontré en la página Comeva, que en un artículo que hablaba sobre ello, definía la equidad como la creación de las condiciones que favorecen la igualdad de las oportunidades de las personas históricamente discriminadas, así como las mujeres, los grupos étnicos, las personas con diversidad funcional o intelectual.
para que puedan integrarse a la sociedad en forma igualitaria, con respeto y autonomía. En síntesis, menciona que la equidad es sinónimo de justicia, ética y equilibrio. Ya, en otro artículo acerca de la equidad encontrado en UNESCO, revela que este es el grado de justicia e imparcialidad del acceso a la educación y las posibilidades de educación ofrecidas a los niños y a los adultos. Lograr la equidad supone reducir las disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el lugar de residencia, la pertenencia étnica, la lengua y otras características. Ya a continuación les vamos a dar una conclusión acerca que vamos a mencionar la relación que existe entre la igualdad y la equidad. Ya, primero esta actividad nos llevó a ampliar muchos conocimientos acerca de estos dos conceptos muy importantes que son la igualdad y equidad, que está muy presente en lo que es el mundo actual y ha venido transcurriendo desde varios años, así como también su importancia dentro de la sociedad. Todo ser humano debe ser tratado de manera igual, sin discriminación de nacional, raza y creencia. Bueno, para lo que es la conclusión, quisimos sacar una relación donde mencionábamos los dos conceptos. Bueno, la relación que existe entre estos dos derechos es que la equidad implica que uno recibe lo que corresponde y se merece, es decir, que comprende un trato justo a las personas, generando justicia y eliminación de cualquier trato discriminatorio. A diferencia de la igualdad, que se refiere a un trato entre personas con un mismo nivel de derechos. Yo puse un pequeño argumento que decía que sin lugar a duda la sociedad influye sobre nuestros pensamientos, opiniones y comportamientos. Es por eso que esta no se pueden erradicar porque es un tipo de discriminación irreparable. Ya, en resumen, podemos concluir que la equidad es la que trata de hacer promover la igualdad, sin importar el sexo, la cultura o los sectores económicos. Esta suele relacionarse con lo que es la justicia social, ya que esta defiende las mismas oportunidades para todos los individuos. Gracias. Bueno, muchas gracias también. Está muy bien lo que ustedes han dicho, quizá todavía no queda tan claro la diferencia entre igualdad y equidad. Les voy a ayudar para ver si ponemos un poco más claro. Entonces, igualdad quiere decir que todos los iguales se han tratado como iguales, es decir, con los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. La mujer necesita la igualdad, no la equidad. La mujer necesita la igualdad con el hombre, que tenga las mismas oportunidades, que tenga los mismos sueldos, que tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades, que tenga la misma consideración en la política, en el empleo, en la cultura, etcétera, etcétera. ¿Y la equidad qué es? La equidad es que los desiguales sean tratados de manera desigual. O sea, tienen igualdad porque todos somos iguales, pero hay algunos sectores de la sociedad en que son desiguales y ellos sí tienen que tratarse un poquito más que los iguales. O sea, a los discapacitados hay que darle un poco más. A los que sufren violencia de género hay que darle un poco más. A las personas con enfermedades catastróficas hay que darles un poco más. A los indígenas hay que darle un poco más porque han sido marginados durante toda su historia. A las personas que viven en la ruralidad, en las zonas rurales, hay que tratarles un poco mejor, con más equidad, que los que viven en la ciudad. Entonces eso es lo que se llama, y el Estado lo indica y lo hace concreto en lo que se llama acciones afirmativas. Por ejemplo, cuando ustedes piden una beca, si ustedes viven en el campo ya tienen un punto más. Si ustedes tienen un origen montubio, tienen otro punto más para conseguir la beca con respecto a personas que viven en zona urbana. Entonces, a los desiguales hay que tratarlos de manera desigual en el sentido que hay que darle esa equidad, eso que les falta, ¿ok? Entonces, ese sería, diríamos, la diferencia entre igualdad, todos debemos ser iguales. Las mujeres no necesitan equidad, necesitan igualdad. Queremos igualdad respecto a los hombres.
Y la equidad lo necesita, en cambio la mujer embarazada sí necesita equidad, porque necesita un trato especial, y la mujer que sufre violencia también. Pero en general las mujeres necesitan igualdad. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Bueno, muy bien. Entonces sigamos el grupo 5, muchas gracias. Perdón, grupo 6, gracias grupo 5. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, compañeras. Yo soy Gabriela Zambrano, somos el grupo número 6 y está conformado por la compañera Alicia Palacios y el compañero Eric Cedeño. El día de hoy nuestros temas a tratar son la perspectiva de género y la discriminación. A continuación, la compañera Alicia Palacios. Doctora, parece que la compañera encargada del tema tiene problemas en internet y se tuvo que retirar de la clase. Ok. Pero podemos continuar con discriminación con Sí, el compañero. ella trabajó con Ya- ustedes, ¿verdad? Sí, ella trabajó. Ok. Usted continúe, por favor. Compañero Eric. Sí, ahora voy a hablar sobre la discriminación. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. Todos tenemos derechos a ser tratados por igual, con independencia de nuestras razas, etnias, nacionalidades, clases, religión, creencias, género, lengua, eh, también la edad u otras condiciones. Y aún así se escucha con demasiada frecuencia historias de personas que sufren la discriminación solo por pertenecer a un grupo diferente. Esta discriminación puede adoptar diversas formas, como es la discriminación directa, indirecta e interseccional. En la directa, por ejemplo, una ley que exige que las mujeres y no los hombres aporten pruebas de un determinado nivel educativo como una condición indispensable para ejercer derechos al voto. O sea, eso constituirá en lo que es la discriminación directa por razón de sexo. La discriminación indirecta por ejemplo, es una ley que exige que todas las personas presenten pruebas de un determinado nivel educativo como requisito para así ejercer derechos al voto. Y eso tiene un efecto discriminatorio indirecto sobre cualquier grupo que tenga menos probabilidad de haber alcanzado ese nivel educativo, como están los grupos de la etnia o las mujeres. En la discriminación interseccional, esta tiene lugar a varias formas de discriminación, que estas se combinan y dejan a un grupo específico en una situación aún mayor de desventaja. Como está el ejemplo de la discriminación contra las mujeres, en muchos casos supones que a ellas se les pague menos que a los hombres por el mismo trabajo. Muy bien. El otro concepto, por favor. Bien, como no se encuentra la compañera, yo voy a proceder a hacer la conclusión. No, tiene que leer el concepto de perspectiva de género. Ah, ok, doctora. Listo. Claro. Bien.
Cuando hablamos de perspectiva de género, hacemos énfasis a una construcción social que se ha venido dando en los últimos años, donde también se hace alusión a un instrumento que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Este enfoque social cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y tanto las vías para transformarla. Además, debemos tener en cuenta que es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países como tal. En esto lo que va a hacer es enriquecer todos los ámbitos, ya sean productivos. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que la perspectiva de género no solamente se limita a lo que son las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Ok, está bien. Entonces, como han entendido muy bien, pues la perspectiva de género busca la igualdad de la mujer en todos los ámbitos, y todas las instituciones, proyectos, programas, deben tener esa perspectiva de género dentro de su formulación. La discriminación estuvo muy bien explicada. Pasamos, por favor, a la sala 7. Ya, buenos días compañeros, buenos días doctora. Bueno, nosotros somos del grupo 7, en el cual les vamos a hablar acerca de lo que es la exclusión social y lo que es la marginación. En cuanto a la exclusión social, esto hace hincapié en lo que es el proceso en el cual se excluye a gran parte de la población, y esto lo limita de tener oportunidades económicas y sociales. Al igual, esto no le lleva a tener lo que es una vida digna y feliz. En cuanto a lo que es la exclusión social, esto es en cuanto no pueden participar en lo que son actividades, al igual son excluidos, ya sea por su sexo, por su raza, por su etnia, por distintos factores, son excluidos de la sociedad. Ok, siga. Ok, el segundo concepto es la marginación. Este es un fenómeno multidimensional y estructural originado en última instancia por el modelo de producción económica expresado en la desigualdad y distribución del proceso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. De esta manera, la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Entonces, como consecuencia va a haber que habrá comunidades con vulnerabilidad y no es por elección propia, o sea, ellos no van a decidir estar en esa situación, sino que no tendrán las mismas oportunidades que las demás comunidades. Bueno, una vez escuchado la definición de mi compañera acerca de los términos ya mencionados, tenemos como conclusión que la marginación describe a la población que vive en los márgenes de la sociedad, mientras que la exclusión será aquello que ha sido marginado por completo de una norma social convencional. Según Bunner Reports, en el año de 1989, define la exclusión como la imposibilidad de gozar de derechos sociales sin ayuda, en la imagen desvalorizada en sí mismo y la capacidad personal de hacer frente a las obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de persona asistida y en la estigmatización de todo ello conlleva para las personas y en las ciudades para los barrios en que residen. Muchas gracias. Ok, entonces la exclusión es una discriminación permanente que supone una desventaja económica, política, social, etc. La marginación es un extremo de la exclusión social donde ya esos grupos excluidos
hay veces que se automarginan, eso pueden ser los grupos, qué sé yo, los que consumen sustancias estupefacientes, etcétera, o grupos sociales deprimidos que se ponen en cinturones de miseria en zonas características de las ciudades donde existe o carecen de todo servicio social, etc. Entonces, tanto exclusión como marginación son formas extremas de vivir y que responden a una negación de los derechos como ser humano. Y bueno, desgraciadamente ahora, después de la pandemia, pues se está empezando a ver esa exclusión social porque hay una crisis económica, hay una falta de empleo, entonces esa exclusión social se ha agudizado por efecto de la pandemia. Ok, muy bien. Vamos terminando a la última sala, sala 8. Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8 y le vamos a hablar sobre las definiciones de xenofobia, homofobia y grupos prioritarios. En cuanto a la xenofobia, según De la Garza en 2011, el término xenofobia proviene del concepto griego compuesto por xenos, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo. Esta se define como un odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros, como tal a los que vienen fuera del grupo de pertenencia. La palabra también se suele utilizar en forma extendida con la fobia hacia los grupos étnicos diferentes o hacia las personas cuya fisonomía social, cultural y política se desconoce. Ok. En cuanto a la homofobia, como indica el autor Guerrero, la homofobia es el rechazo, el comportamiento o el pensamiento en contra de la homosexualidad y la actitud hostil hacia los homosexuales, y que en ciertos casos conduce a la violencia y a la discriminación a estos individuos que tienen esta orientación sexual. Este término fue utilizado por primera vez en 1971, aunque la Real Academia Española refutaba la idea de utilizar este término, lo terminó aceptando ya que había huelgas solicitadas por grupos colectivos gays y antirracistas que lograron que esta palabra sea aceptada por la Real Academia Española. Ok, muy bien. Siga. Bueno, la definición de los grupos prioritarios la saqué de un artículo de la revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos, donde decía que los grupos prioritarios es todo individuo que se encuentre imposibilitado de incorporarse o reincorporarse a la sociedad, sea cual sea su condición social, económica, cultural y política, haciéndoles imposible ayudar al desarrollo de la sociedad, impidiéndoles a mejorar su calidad de vida. Estos grupos están constituidos por las personas en las cuales no importa ni su edad, ni el sexo, ni su origen étnico, y muchas personas confunden que el único grupo prioritario son las personas privadas de la libertad, pero dentro de este grupo también están los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y cualquier persona que padezca de una enfermedad terminal o de alta complejidad, ya que son ellos los que recibirán atención por parte de instituciones del sector público o privado. Ok, también las víctimas de violencia doméstica o violencia sexual o maltrato infantil son grupos prioritarios, y aquellas zonas de la geografía donde haya desastres naturales en momentos determinados también se convertiría en grupos prioritarios
o grupos vulnerables, que son básicamente lo que hemos dicho, que necesitan equidad, que necesitan algo más, entonces el Ministerio de Inclusión Social pues tiene proyectos definidos para estos grupos. ¿Ok? La Constitución reconoce los grupos que ha dicho la compañera. Repito, pues adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, discapacitados, personas privadas de libertad, enfermedades que padezcan enfermedad catastrófica o de alta complejidad, los que padezcan violencia de género y también los que estén en zonas de desastres naturales. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos terminado la exposición de las definiciones más importantes que vamos a ver. Hay muchas más, obviamente. Aquí hemos querido dar como una mirada a lo más, diríamos, lo básico, porque después iremos profundizando en otras definiciones. Y bueno, se ha hecho el primer taller. Básicamente ustedes todos tienen buena nota, tendrán un 10. Bueno, hubo una compañera que se incorporó a última hora, le bajaremos un poco la nota, pero también tiene buena nota. Y desgraciadamente, pues los compañeros que no han estado, pues lo ideal sería que se pongan en contacto conmigo. Ni siquiera creo que no veo a su compañero representante, no sé qué pasó. Tendrían que ponerse en contacto conmigo para, a ver, ¿alguien quiere decir algo? Sí, sí, doctora, una pregunta, es que yo me incorporé, bueno, ya estaba desde el principio, solo que cambié de dispositivo. No, usted no tiene ningún problema. Usted no tiene problema. Sí, lo que tenía esa duda. No. Bueno, entonces, las personas que no hayan estado, por favor. Bueno, dice que el compañero presidente se retiró de la carrera, parece. Me están diciendo, yo quisiera que eso me lo confirmen porque tendríamos que buscar otro presidente. O estaba, creo que la compañera, no recuerdo el apellido, secretaria. Lizzy Palacio. Sí está presente, ¿verdad? No, doctora. Ella tuvo problemas en internet. Nosotros fuimos el sexto grupo. Ella no pudo estar por problemas. Sí, es verdad, ella faltó. Así es. Sí, bueno, eso lo veremos el próximo día. Ustedes tienen conmigo clases mañana, ¿no? O el jueves. El jueves, ¿verdad? Entonces, por favor, yo voy a intentar averiguar si el compañero se ha retirado. Y ustedes, por favor, también asegúrenme esa situación para poder escoger a otro presidente o presidenta. O que ustedes escojan, porque yo realmente eso es cuestión de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, señores, ha sido un gusto y nos veríamos el próximo jueves. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pase bien. Igualmente.